de Cultura para el Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz y yo, es el origen de este ciclo, porque escribió un libro, La libertad recobrada, Cultura en los orígenes de la transición a la democracia, que es el tema sobre el que versa esta conferencia, que habrá enseguida incitante, estimulante y absolutamente llena de ideas y de audaces visiones sobre cómo llegará la transición después, previamente anunciada en diferentes ensayos, escritos y movimientos culturales, intelectuales que se produjeron justo en los años inmediatamente anteriores a que llegara la propia transición política, inmediatamente después, ¿no? Y por tanto, es una conferencia muy especial por muchos motivos. Además, Juan Pablo es mi maestro, dirigió mi tesis. Digamos que yo soy lo que soy en términos historiográficos porque él me enseñó. Él es maestro de muchos de nosotros. En sus libros, que sobre todo ustedes conocen, pulcritud intelectual, rigor metodológico, las palabras con precisión, todo en su justa medida, mesura, sin exageraciones, sin exceso ni de adjetivos ni de adverbios. Un hombre de una precisión en términos historiográficos que todos admiramos, uno de los grandes historiadores españoles de los últimos 20-30 años, sin lugar a dudas. Él se formó en Oxford con Raymond Carr. Ahí hizo una tesis sobre el movimiento obrero en el mundo vasco. Inmediatamente después estuvo, en la escuela pública, inmediatamente después estuvo 10 años en el Iberian Center de St. Andrews College en la misma universidad. Tiene aquí, ha sido catedrático en el País Vasco, luego en la Universidad Complutense de Madrid, director de la Biblioteca Nacional, todos ustedes saben, ha recibido todos los premios que puedan imaginar, Julián María, Montaigne, en fin, y sobre todo es admirado y querido por todos nosotros porque es un hombre que, además de su inmensa obra volcada fundamentalmente hacia el estudio de la nación española y del nacionalismo, tanto español como en el mundo vasco fundamentalmente, y el no nacionalismo en las sociedades nacionalistas, que fue el subtítulo de un libro que hizo en 2006, Identidades proscritas, especialmente audaz. Esa es una de sus líneas de investigación de toda una vida. La otra es esta que hoy nos ocupa, de historia intelectual, historia de la cultura española, porque su raigambre intelectual viene de aquello que él dice muchas veces, la experiencia orteguiana. Viene en su pensamiento marcado fundamentalmente por toda esa educación y formación intelectual en Oxford y por todo el pensamiento liberal español, desde las Cortes de Cádiz, Argüelles, Giner, Unamuno, pero muy fundamentalmente por Ortega, que enseguida aparecerá por todos lados, ¿no? Bueno, pues si todo eso no es poco ni casi nada, les diré que además es todavía mejor persona. Por tanto, estamos todos, digo que yo como discípulo, amigo de mi maestro y de verdaderamente una persona admirable en lo intelectual, pero créanme que en el personal todavía mucho más. Así que para mí hoy es un gran día porque llevaba varios años invitándole a que hoy tienes que ir a Marbella. Siempre se nos ha cruzado algo por en medio porque ha querido venir en los diferentes ciclos que hemos hecho, pero siempre por motivos diversos pues no ha podido ser, pero afortunadamente hoy está aquí. Desde el 2015 es miembro de la Academia de la Historia y se encuentra en un momento, como van a ver enseguida, yo creo que está en una edad dorada de su pensamiento y de su capacidad intelectual, así que disfruten. Muchas gracias, Antonio. No, estoy en una edad crepuscular, que es la edad en la que uno está ya preparando el panteón para la eterna. En absoluto. Se habrá preguntado usted, y me pregunto yo, ¿no? Muchas veces en su vida, ¿cuándo uno es uno mismo? Que no crean que uno, que esa es una, ¿cuándo uno es uno mismo? Porque uno no siempre es igual a sí mismo. Yo no soy ese señor que ha dicho Antonio López Vega, por lo menos no me siento reconocido en él. Soy historiador, lo cual me siento muy orgulloso y hago, como pueden ustedes comprender, y como cada uno en nuestro oficio, pues lo que uno puede. Me interesa España, me interesa el País Vasco, me interesa mucho, cada vez más, eso es
parte de esa edad crepuscular, pues la vida cultural, la vida intelectual, que es de lo que voy a hablar. Con más énfasis en la transición en la etapa anterior a la exposición que a la que se ha referido Antonio. Pero antes de empezar, también les agradezco a todos ustedes su presencia, Antonio sus palabras, al Ayuntamiento de Marbella la habilidad de invitarme y a la Delegación de Cultura, su delegada de Cultura, por encabezar y promover este ciclo. Yo me siento encantado de la participación en este ciclo, son todos muy buenos amigos, los que han oído ustedes ya y los que van a venir. Creo que están en, no digo las mejores, pero en óptimas manos. Realmente es un ciclo muy bueno. No van a encontrar muchos ciclos tan parecidos a este. Dirán ustedes, bueno, está usted bien, pero sin falsas modestias. A mí me parece un verdadero acierto y espero que lo confirmarán ustedes. Y por tanto, pues muchísimas gracias por todo. Yo voy a hablar de la transición y cultura, porque incluso, digamos, en unas conclusiones muy rápidas, los puntos que yo voy a tocar es que la transición son varias transiciones, o distintas transiciones, o distintos ámbitos, y que desde luego en la cultura se ha creado un nuevo sistema cultural a partir del 75 en España, y ese será un poco el epicentro de lo que yo digo. Ya les explicaré los 4 o 5 puntos en los que, a mi modo de ver, se plasma ese nuevo sistema cultural, las consecuencias que yo puedo tener, que les puedo ir anticipando, pues una nueva prensa, múltiples televisiones, un Ministerio de Cultura y unas comunidades autónomas que hacen una labor de promoción y de difusión cultural, unas políticas culturales verdaderamente pues, muy amplias, serán polémicas, no polémicas, pero desde luego intensísimas. Bueno, que eso se plasma además en cosas permanentes. No nos preguntaban por la radio de aquí, de la COPE de Málaga, me llamaban, ¿y qué queda de todo eso? Hombre, pues mire usted, va usted repasando los números de auditorios, de museos, de edificios, de actividades, de universidades, de cursos de verano, pues sí, hay montones de cosas, de los periódicos, de televisiones privadas que siguen existiendo y que se crean a partir del 75, algo puntualizaré lo que diga, claro que es un legado permanente y además irá creciendo, o por lo menos constituirá su actividad normalizada en adelante, parte de nuestra vida social. Un punto, por si acaso no sabe, la oferta y demanda cultural es uno de los, y la asistencia social a actos culturales en España es un hecho social, a partir no digo exactamente del 75, pero digamos, a lo largo de la transición, verdaderamente importantísimo. No se encuentra en muchos países, yo diría que en casi ninguno, este tipo de asistencia, oferta y demanda. Oferta, por un lado, la demanda, y la asistencia cultural como hecho social. Bueno, luego diré que aquí no hay un enorme pluralismo cultural, como corresponde a cualquier sociedad democrática, y luego me centraré en unos 5 o 6 puntos que a mí me parecen muy importantes de la transición, pero que ya les anticipo que la historia cultural, que de lo que les voy a hablar, es mucho más subjetiva que otro tipo de historias, y que por lo tanto la elección de temas que a mí me parece que han podido ser, no digo dominantes, pero digamos, han ido jalonando en la transición, que creo que podrá ser convincente, no es la totalidad de los temas. Ustedes pueden decir, ¿no ha dicho usted tal cosa? Bueno, es totalmente lícito que cualquiera de ustedes, y no lo digo haciendo concesiones, ¿sí? Que en la subjetividad del juicio en historia cultural es mayor que en otras historias, y que por lo tanto otro historiador o un comentarista o un observador podría decir, para mí es tan importante esto otro que la memoria de la guerra civil, o que ETA, como los libros sobre ETA o las películas sobre tal cosa. Yo había una selección que creo que es sostenible, pero desde luego complementada por muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Pues con eso empezamos. Me decía Antonio López Vega, orteguiano, y voy a partir de una definición de Ortega sobre la cultura para enseguida poner
alguna puntualización. Yo voy a hablar de historia de la cultura, pero para mí la cultura no es, como para Ortega, pues algo, un entretenimiento más o menos inteligente y refinado, sino es el sistema de ideas de un país. Pero la puntualización que quería decir es que yo no sé si es un sistema de ideas o una tormenta de ideas de un país, o una constelación de propuestas, que es lo que ocurre en la transición. En la transición y en cualquier sociedad abierta es muy difícil explicar un pensamiento rector, alguna idea dominante, un establishment cultural, por utilizar la palabra inglesa. Lo que nosotros nos encontramos es con centenares de libros, centenares de películas, numerosísimos periódicos, numerosísimas televisiones, ciclos de conferencias, universidades, bueno, por tanto, esa es la tormenta de ideas que el historiador tiene la obligación de poner un poquito de orden en ese magma. Me dirán ustedes, oigan, la vida es también así, y eso que dicen ustedes los historiadores, que ponen la edad media, la edad moderna, no se produjo como tal, las cosas se nos presentan como una aluvión de cosas que ocurren. La historia es, o la vida, como la vida, es lo que nos pasa y a veces lo que hacemos, y nos pasan tantísimo tipo de cosas. Bueno, por tanto, en historia, sistema de ideas de un país, pero con la cautela de decir que eso no es un orden sistemático de unas pocas cosas que podemos explicar con una facilidad extraordinaria, sino, digamos, una constelación, una multiplicidad de cosas que se producen en un determinado país con una gran creatividad individual y, por tanto, sin un sistema, entendido por sistema, una cuestión ordenada. Bueno, y la advertencia de la subjetividad que puede haber en la interpretación. Creo que no hay subjetividad, sin embargo, en lo que les digo sobre la transición como creación de un nuevo sistema cultural. Porque eso, ¿a qué me refiero? Que creo que estaremos todos completamente de acuerdo. La transición supone, primero, un régimen de libertades. ¿En qué? En la edición, en el teatro, en el cine, en las publicaciones, en la prensa, en la información. Y por lo tanto, desaparece cualquier tipo de censura o consigna o lo que fuese, como en una sociedad abierta o libre, como es completamente lógica. Por tanto, aquí hay un régimen de libertades que además es una legislación que suprime esto y lo otro y deja un respeto a la libertad de creación, de edición, de información, de todo tipo. No es poca cosa, muy fácil decir régimen de libertades, pero no es ninguna poca cosa, puesto que ha desaparecido cualquier cortapisa o dirigismo desde el poder sobre la sociedad o sobre los editores, los directores, los productores de cine, los editores de periódicos, los creadores artísticos, quién sea. Por tanto, régimen de libertad. Segundo, decía antes, y vuelvo a reiterarlo, intensificación de la acción del Estado y de las comunidades autónomas desde que se constituyen y de los ayuntamientos, es decir, de las distintas instituciones públicas, una intensificación del Estado al servicio de la difusión cultural. Dirán ustedes, ya existía con Franco y hubo festivales de España y hubo... Es verdad. A mí no se me caen los anillos por reconocer las cosas, porque es cierto, por lo tanto, pero, bueno, con la creación del Ministerio de Cultura, y luego las consejerías o secretarías o consejerías de cultura, como se llaman, de los ayuntamientos, y la oferta y la acción privada de muchísimas fundaciones, bancos, etcétera, se ha incrementado de una manera verdaderamente estupefaciente, palabra orteguiana que le gustaba mucho a José Ortega, enorme, la oferta cultural, y hay políticas culturales sistemáticas y es una responsabilidad del poder público, en el nivel que sea, el ofertar a la sociedad que paga impuestos un proyecto cultural o unas ideas culturales o unas conferencias o unos museos o unos auditorios o un ballet nacional o una orquesta o lo que fuese, y prácticamente no hay comunidad autónoma o provincia o lo que fuese, algunas de ellas no las tenían, son de nueva creación. Antes algo siempre ha existido, no hay nada en general nuevo bajo el sol casi nunca, pero con las cortapisas que tenía el régimen de Franco, que efectivamente no se puede negar, vuelvo a repetir, que crearon cosas, que hicieron muchas cosas. Yo soy de San Sebastián, no lo ha dicho Antonio López Vega, que debe decirlo, pero ustedes ahora acaban, les hemos dado
somos pesadísimos, ¿no? A los donostiarras nos llaman ñoñostierras, ¿no? Porque tenemos una ñoñez con nuestra ciudad tremenda. Pero ustedes han estado viendo en las televisiones que si la quincena musical de San Sebastián, que es el festival, pues qué mala suerte, ¿eh? La quincena musical sale en 1940 y el festival en 1953, es decir, que se crean antes de etapas democráticas. El régimen de Franco no tuvo una intensísima acción cultural, pero tuvo algo, sobre todo en los 60. Pero ahora hay una intensificación de la acción del Estado y de comunidades, ayuntamientos al servicio de la difusión cultural, no sé en Marbella, pero desde luego en muchos sitios también la acción privada. La acción privada, poner un ejemplo que espero que alguna vez venga Javier Gomasis, que no ha venido, el director de la Fundación Mar, por poner un ejemplo. La Fundación Mar, muy bien. Por cierto, en 1955, cuando se crea, con una dotación, digo, por si la Consejería tiene problemas, o la Delegación de Cultura tiene problemas, de 5.000 millones de pesetas de entonces. Bueno, lo que sea, pero bueno, hay acción privada y los bancos y muchas fundaciones de tipo local, de tipo regional que hacen. Tercero, resurgimiento. Tercer punto de ese nuevo sistema cultural, repito, este régimen de libertades, intensificación de la acción del Estado y de las instituciones públicas al servicio de la cultura. Tercero, resurgimiento de las culturas de las comunidades autónomas. Más, digamos, explícitamente en las comunidades con lenguas particulares, Vasco, Cataluña, Galicia, donde ha habido euskaldunización. Bueno, la lengua es oficial y por tanto ha habido toda una o regionalización de la toponimia, de las lenguas, de las calles, es oficial y la lengua se emplea continuamente y además hay una inversión enorme presupuestaria en el mantenimiento de esas lenguas. No entro en sí. Bueno, sería la expresión, vamos a dejarlo ahí, de la pluralidad cultural, lingüística, regional de España, que eso es una realidad que no podemos obviar. Bueno, y en cuarto lugar, de ese nuevo sistema cultural, que no tiene que ver con el Estado, ni con la acción, ni con la legislación, sino con la propia lógica de la vida moderna y de la economía moderna, mucha mayor orientación de toda la cultura al mercado que en épocas anteriores. Bueno, dirán ustedes, está muy bien y es muy lícito, yo soy totalmente partidario. Tiene el riesgo, que saben ustedes, de operaciones de mercado, falsos prestigios, de pronto, ¿por qué dice en el telediario a las 9:30 se ha presentado hoy el disco de fulanito? Oiga, como decía Umbrel, no hablan de mi libro, no de que es de mi libro, es decir, hay algo que evidentemente pues no todo es trigo limpio, no sé lo que será, pero es verdad que hay mucha, en este momento, digamos, una entrada fuerte de operaciones de mercado en la difusión de la cultura. Favorece a la cultura, pero también hay que tener en cuenta, bueno, que hay cuidado con eso, porque se promueven unas cosas, no otras, hay una influencia, hay premios literarios, pues cuantiosísimos, pero que es una operación evidentemente comercial, la calidad no necesariamente siempre tiene que triunfar. Se hubiera producido en un sistema o en otro, porque está en la lógica, o en la lógica no sé, pero vamos, es lo que se encuentra uno en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en muchísimos otros sitios, y por lo tanto simplemente la cautela de no creerse todo aquello. Pero bueno, por tanto, un nuevo sistema cultural. ¿En qué se traduce o cómo puedo demostrarlo? Primero, hay una nueva prensa desde el año 75-76 en España. Desde El País, Diario 16, de ella, Egin, hay muchísimos periódicos, no me conozco todo el listado de la prensa andaluza, pero también han desaparecido unos, han aparecido otros, y por lo tanto hay nuevos periódicos y nuevos medios de comunicación. Desde el año 1990 se autorizan las televisiones privadas, en algunas comunidades autónomas ya han comenzado a crear, antes de ese 90, sistemas de radio y de televisiones autonómicas, y por lo tanto tenemos una ampliación verdaderamente enorme del sistema de radios y televisiones públicas y privadas en España. He dicho, en tercer lugar, en que se manifiesta ese nuevo sistema cultural, el Ministerio de Cultura de las comunidades autónomas, donde se ha ido creando orquestas, auditorios, teatros nacionales o regiones, políticas de grandes exposiciones,
conmemoraciones de personalidades o de hechos históricos, pues, de Ortega, el año 83 fue el año Ortega, de Dalí, de Felipe II, de García Lorca, festivales con mayúscula, universidades de verano en tantísimos sitios. Bueno, muchos de ellos se traducen, he dicho antes, edificios, pues, el Reina Sofía en Madrid, la colección Thyssen, el Centro Atlántico de Las Palmas, para que vean que no hablo solo de Madrid, el Palacio de Festivales de Santander, el Guggenheim de Bilbao. Algunos son dinero privado, todos tienen algún tipo de participación pública, algunos son solo de capital pública, o adquisición por el Estado o por las comunidades autónomas o por ayuntamientos de colecciones importantes que puede haber de arte o de lo que fuese. Bueno, casi no hay región, provincia que no tenga alguna o varias instituciones nuevas, algunas plasmadas en edificios de arquitectos espléndidos que ya se han convertido en hitos nuevos de la vida urbana, del paisaje urbanístico de esa localidad. Por tanto, esto, digo, la periodista que me preguntaba esta mañana o ayer qué queda de todo eso, queda un montón. Todo eso está ahí y se sigue utilizando y siguen programando, y a veces pues es más fácil que construir el palacio de festivales o el auditorio de música que luego contratar durante todo el año la orquesta o y que eso sea rentable, pero se ha hecho. Se ha hecho una inversión grande que refleja una apuesta por identificar democracia o libertad con cultura y con proyectos culturales. Nos saldrá peor, habrá salido mejor, eso da igual. Que hay una intencionalidad evidente, eso está muy claro. Y luego, cuarto punto de nueva prensa, ampliación de las redes de radios y televisión y construcción de edificios, de orquestas, auditorios, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. La propia educación ha aumentado mucho. Solo en el ámbito de las universidades, como probablemente sepan ustedes, en España es muy fácil. Desde 1848, la ley del ministro Claudio Moyano crea 12 universidades. Esas 12 no se alteran hasta 1968, queda esa situación ambigua de Deusto y de Navarra, de la Universidad del Opus, pero son 12 públicas. En el 68 el régimen de Franco al final crea 5 o 6 universidades autónomas, no recuerdo cuántas, y pasamos de esas 17 o lo que fuese a 70 en este momento, entre públicas y privadas. Pero privadas hay unas 10 y tampoco son tan importantes. Por lo tanto, ha habido un crecimiento. Hay en España, les va a sonar, estando en Andalucía, cuando sea una ciudad como Marbella detonante, más estudiantes en la universidad que campesinos en el campo. No población que viva en centros rurales, que vivan de la agricultura, que se estima unos 900.000 y hay 1.500.000 estudiantes universitarios en España. Algunos dirán pobrecillo, porque, bueno, bromas aparte. Ese es otro hecho sumamente importante del cambio que se ha producido en España a partir del año 75. Por tanto, estamos en torno a 70 universidades, que lo cual significa que somos 50 provincias, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas que hay en algún sitio que puede tener, como pueden ser las grandes ciudades, Madrid o Barcelona, 4 o 5 universidades o más públicas o privadas. Por tanto, este es un cambio. Cuando Franco muere, pues había unos 300.000 estudiantes en la universidad. Y ahora nos hemos ido al 1,5 millones. Por tanto, institutos, etc., no sé las cifras, pero prácticamente estamos escolarizados en enseñanza primaria y secundaria casi al 100%, diría yo, y por lo tanto, pues no les puedo decir la cifra de, digamos, de oferta pública o concertada que se ha hecho, pero tenemos unos niveles de, por lo menos, numéricos y cuantitativos. La calidad ya es otro tipo de cuestión, pero estamos en la historia de Horta, tiene la obligación de reseñar lo que se ha hecho, que es lo que les estoy haciendo aquí. Y repito, como les decía, pues todo esto compone que esa oferta y demanda cultural y la asistencia masiva a actos culturales, lo he dicho mucho antes de llamarme esta expresión, para que no crean que les estoy halagando los oídos. Es la asistencia masiva a actos culturales en España, es un gran hecho social de la transición. Antonio y muchos de ustedes habrán vivido, tal vez, o han estado, por ejemplo, un país que a mí me encanta, a pesar del Brexit, no que es Gran Bretaña. Un seminario, una conferencia en Inglaterra son 20, 25 personas, en serio, que puede ser
absolutamente asombrosa de calidad. Pero no hay el uso de que a las 7, 8 de la tarde la gente vaya en Manchester, en Liverpool, en lo que fuese, en el propio Londres, a un acto. La gente a las 5 ha terminado su vida, se retira en su casa y ya está. Y bueno, y en Francia también se retira bastante pronto, y bueno, pues será a las 12. Bueno, pero a las 12 el ciudadano medio no puede ir a una conferencia, irán los universitarios, porque se hace una conferencia en la London School of Economics, buenísima, mucho mejor, tal vez, mucho mejor que esta, no les quepa la menor duda, pero no, es otro público. Por tanto, este hecho que nosotros vemos en España es admirable, es un hecho social que hay que reseñar, que es significativo en sí mismo y que tiene una importancia, a mi modo de ver, a mí por lo menos me parece considerable. Por tanto, nuevo sistema cultural. En ese sistema cultural, dos cosas que a mí me parece que quiero decir de forma inmediata. Lo que hay detrás, les decía antes, es lo que la composición y la depuración de esa gran oferta es el pluralismo cultural. No hay ni establishment cultural en España, dirigismo, ni pensamiento único. Es falso. Hay una enorme pluralidad de iniciativas y de incitaciones culturales y de creatividad. Para bien, para mal, me da lo mismo. Lo más parecido que hemos tenido en España a algo que se llama establishment cultural, voy a decir un periódico, yo también soy muy amigo de ellos, también, que es El País. Que El País ha podido dictar en determinados momentos prestigios. No me parecía que el que no publicaba ahí no estaba en la vida cultural o intelectual española. Aranguren, el profesor Aranguren, definió al País como el intelectual orgánico de la democracia. Es decir, el intelectual de la democracia no somos los abateres y la gente a título individual, no, hay un intelectual real con mayúsculas, que es este periódico del País. Eso ya no es tan así en este momento, ¿no? Y no digo que sea bueno ni malo, digo que lo más parecido a un establishment cultural pudo haber sido en algunos momentos ese periódico, que dictaba, sancionaba, señalaba, parecía que estabas ahí a la cola a ver si no salgo, no existe, si no salgo, si no me lo publico, no existe. Bueno, pero bueno, eso es como el New York Times en Nueva York. Por otra parte, bien por ellos que se lo ganaron, es decir, ninguna objeción a que eso sea así. Pero incluso eso deforma un poco esa pluralidad, ese pluralismo cultural al que yo les digo, porque para empezar, eso es un poco cierto madrileñismo, porque no es necesariamente así. Por ejemplo, en mi región de origen, que soy de San Sebastián, El País debe vender 6.500 ejemplares, y existes, aun cuando no publiques en El País. Casi es mucho más importante publicar en el Diario Vasco o en el Correo de Bilbao que publicar en El País. Y si eres de San Sebastián, lo único que no puedes hacer es publicar en el Correo de Bilbao. Si eres de Bilbao, estás condenado para siempre como aparezca en el Diario Vasco. El País puede vender en San Sebastián 6.000 ejemplares, el Diario Vasco unos 70.000 y el Correo 250 o una cosa del Correo de Bilbao. Y al revés de lo mismo. Va usted a Bilbao y no pidan el periódico de San Sebastián, que es estupendo y precioso y lo que quieran, o díganlo cuando no vean gente, que se han ido todos, pues por favor, el Diario Vasco, el diario, no diga tampoco Vasco, porque ya saben que es de San Sebastián, creen confusión para que les llamen ese medio. Bueno, digo que es verdad que lo que digo de esa hegemonía o ese intelectual orgánico, como dijo, creo que es una buena frase y gráfica y que representa un poco las tendencias que ha tenido ese periódico durante 20 o 25 años o los que fuesen en la vida española, lo del intelectual orgánico que decía Aranguren, pero es verdad que no todos los sitios es necesariamente así, porque hay el periódico de la capital de provincias que se crea en España en el siglo XIX, ha tenido es lo primero que la gente lee. El norte de Castilla, la verdad de Murcia. Oiga, eso son palabras mayores para los de Murcia, para los de Valladolid, para los de en el caso andaluz, pues los que más complejo, porque es muy grande y hay muchas provincias y la territorialidad es grande y no es posible que no haya habido un periódico solo que haya tenido, como el norte de Castilla, la influencia que ha tenido Jalea. ¿A quién jalea usted?
Magnífico periódico, estupendo periódico, no, magnífico, no le quepa la menor duda, y con directores estupendos y con escritores magníficos que han colaborado en ese, con un aula de cultura estupenda también ahora, es admirable. El norte, como diría la verdad de Murcia, significa, y tantos otros, no lo diríamos ahora, hablando ese pluralismo cultural. Ni establishment como tal, salvo esa pequeña matiz que podíamos poner con ese medio de comunicación, ni pensamiento único. Aquí ha habido todo, por ejemplo, si pensamos en la filosofía, ahora que afortunadamente la vuelven a poner en los bachilleratos, etc., como pensamiento rector, pues aquí hay de todo. Hay filosofía analítica, filosofía lingüística, marxismo, frankfurtianos, orteguianos, no hay un solo. Pudo haberlo. En la República, la influencia de Ortega en España, pongan ustedes del 14 al 36, es verdaderamente oceánica e inundatoria. Hoy no existe nada igual. No existe. No ha existido tampoco en la transición, en ningún otro momento. Una personalidad tan arrolladora que ha sido un líder intelectual. Y además desde muy joven. Como él decía con gracia, yo como Confucio nací viejo de 90 años, porque verdaderamente se encontró con que tenía 20 años y bueno, le hacía un caso a todo el mundo, que es un caso casi irrepetible, Pero eso en las sociedades abiertas, las sociedades democráticas, etc. España era liberal y abierta, pero bueno, se encontró uno con que era otro mundo, donde los intelectuales eran pocos y firmaban manifiestos y uno puede hablar de generaciones. Ahora ya no podemos hablar de todo eso, porque vuelvo a repetir, pluralismo, ni establishment, ni pensamiento único o rector, que me parece muy importante, muy saludable y muy sano. La conferencia tenía por subtítulo La libertad recobrada. Me gusta más libertad recuperada, pero encontré de pronto en una revista de Segovia, que no leí nadie, yo colaboré porque fue un ciclo de conferencias como este, y que el último autor titulaba La libertad recuperada. Yo venía utilizando esa expresión, pero nunca la había puesto por escrito. Y bueno, como estamos con másteres y con líos, a ver qué es una cosa pongamos recobrada, no vaya a ser que... No, veníamos comentando en el tren, Antonio y yo, viniendo que hay palabras, ¿no?, que parece que son de uso público, y lo son. Nadie puede objetar a que, por ejemplo, uno titule un libro pues, en el fuego del combate de España. Pero, claro, es decir, a lo mejor lo comenta uno, dice, voy a hacer un libro sobre la guerra que me gusta este título y lo voy a poner en el fuego del combate. En el asiento de atrás va un editor que tiene un autor que le ha propuesto un libro y que andan buscando títulos, ¿por qué no le pones en el fuego de combate? Y no puedes hacer nada, porque es una palabra o un concepto que no es una tesis incontrovertible, sino que es casi de uso frecuente, ¿no? Por tanto, lo mismo podría pasar con la libertad recuperada, pero dado que este hombre puso un artículo que se titula así, vamos a llamarle la libertad recuperada. A mí me gusta la libertad recuperada, por parafrasear el último tomo de En busca del tiempo perdido de Proust, que se titula El tiempo recobrado, pero me parecía más eufónico libertad recuperada que una traducción. Bueno, esto les estoy aburriendo con en cualquier caso, consecuencia del nuevo sistema cultural, de los 4 o 5 puntos que le he dicho, de la no existencia de un Estado, de la pluricultural, es la libertad recuperada en España. En el ámbito cultural lo es en otros ámbitos, pero también, evidentemente, en el ámbito de la cultura. Y quería, ahí es donde entra la parte más subjetiva de esta conferencia, espigar 7 u 8 temas de referencia que corroboran, que podrían encontrar ustedes otros, pero que a mí me interesan y que creo que hay una cierta sustantividad detrás, no es una arbitrariedad, repito, no es la totalidad de lo que ha ocurrido, pero creo que verán ustedes que no es nada, digamos, artificioso o inventado por mi parte el poner estos 6 o 7 temas dominantes durante, pongamos por lo menos hasta el 2006-2007, que las cosas han empezado a cambiar. Primero, ejemplo, metáfora de esa libertad recuperada, pues se me ocurren dos muy obvias. La primera, estoy seguro
que están totalmente de acuerdo, es expresión de esa libertad recuperada, el retorno del cuadro Guernica a España, en el año 80. Ya está. Que además es una referencia a nuestro imaginario, como puede serlo Carlos V el Mulber, o la rendición de Breda, o el cuadro de Goya, los fusilamientos. Por tanto, España recupera o vuelve el Guernica, expresión de que se ha recuperado plenamente esa libertad. Y si quieren, otro ejemplo, alguna... Perdón, que yo creo que el Guernica nunca estuvo aquí, ¿no? Ha vuelto, ¿Pero cómo va a volver si no estuvo nunca? Bueno, perdón. Bueno, pensamos retorno porque existe, primero, sí hay parte de retorno, sí hay parte de, no es porque hubiera estado, sino porque Picasso lo hace para el pabellón español de la República del año 36, etc. Y eso, hasta donde sepamos, era parte de la representación española. Y por lo tanto, él hace para el Estado español, y por encargo del Estado español, es decir, la cantidad que ahora se está manejando muy grande, que le pagan un cuadro, que es el Guernica. Y por lo tanto, el Guernica da orden de que mientras exista el régimen de Franco, no venga aquí y se va primero a Londres, luego hace un periplo por 2 o 3 sitios y finalmente acaba durante 40 o 50 años en el MoMA de Nueva York. Y viene, todos solemos decir, el regreso, el retorno, la llegada, como usted quiere, de esto. Pero bueno, digamos, la presencia y la incorporación del Guernica a las colecciones españolas, primero al Museo del Prado, enseguida al Reina Sofía, sería un símbolo, hay otros, pero ese es muy fuerte, de que se ha recuperado plenamente la libertad. El otro es menos fuerte, pero sería, por lo que voy a decir luego, que Jorge Semprún es ministro de Cultura desde el año 88 al 91. ¿Por qué Semprún? ¿Por qué tiene eso más importancia de que sea el ministro Solana o Soletura, ministro de Cultura, o Carmen Alborg, o lo que sea? Bueno, Semprún era el dirigente del Partido Comunista en la clandestinidad en España desde el año 50 y tantos hasta el 64, y por lo tanto ese que ha sido, y que además es un autor de literatura y de varias películas políticas francamente buenas y francamente interesantes, como son, si las recuerdan, y si no, seguro que las han podido ver o las pueden ver, Z, sobre digamos, el asesinato de un diputado en Grecia, La confesión, sobre la entrada de los tanques en Checoslovaquia, y Stavisky, que es una película espléndida sobre una estafa que hay en el 34 en Francia, que salpica, como nuestros estafas de bancos y de tarjetas negras a media clase política en Italia, y lo asesina, Stavisky, en el año 34. En febrero del 34, que los que llevan la historia de Francia estaba al borde del golpe de Estado, con unas manifestaciones gigantescas de la derecha y de la izquierda, y en la cual se mezcla el asunto estadístico. Pues el guionista de esas 3 películas es Semprún, además de su literatura y de muchos otros tipos de cosas. Bueno, por eso decía que su regreso, a pesar de todo lo que se dijo, que si escritor francés, que no sé cuánto, que bueno, el gobierno saca, en este caso Felipe González, a un excomunista, que lo pone nada menos que ministro de Cultura en España, que la policía nunca llegó a identificar, teniendo todos los seudónimos sabidos y por haber, quién era el tal Federico Sánchez, que un día encontremos en los archivos que la policía sabía y que no quiso optar, pero no, la policía andaba detrás de él como fuese. No sé si conocen bien la biografía de Semprún, pero es casi el sueño de un niño. Es un hombre guapísimo, con un atractivo extraordinario, nieto de don Antonio Maura, una de las dinastías políticas, los Mauras, que son todos los que vean con nombre de Maura, son todos primos. Carmen Maura, Antonio Maura, Miguel Maura, el duque de Maura, todos la misma familia. Todos con una vocación política energuménica e incontrolable, magníficos, con un estilazo imponente. Bueno, y hijo de un gobernador civil en la República, se exilia con 7 o 8 años, se une con 17 o 18 años a la resistencia francesa, lo detienen los alemanes, lo mandan a Buchenwald, está ahí, lo torturan y no sé qué, bueno, sobrevive, vuelve, se mete en el Partido Comunista francés, inmediatamente en el Partido Comunista español, y entra clandestinamente en España. Y desde el 56 hasta el 64 va y viene con 7 o 8 pasaportes falsos o lo que fuese, y con pisos distintos que tenía el Partido Comunista, que hacía muy
bien, ¿no? Y, bueno, a su sucesor, Julián Grimau, lo ejecutaron. Si lo cogen a Semprún, por muy Semprún Maura que fuese, pues veríamos lo que hubiera podido pasar, pero probablemente pues, hubiera corrido un destino parecido al de Grimau. Por eso digo que, segundo ejemplo. Bueno, los 7 o 8 puntos que a mi modo de ver jalonan de alguna forma, por lo menos hasta el 2005-2006, ese sistema de ideas de la transición. Primero, hay lo que yo llamaría examen de conciencia. Hay una serie de libros y una película que lo que hay es una reflexión: qué ha pasado aquí, qué es el franquismo y qué ha sido esto. Se los leo, son muy conocidos y por tanto, digamos, los pueden leer y son excelentes. La Ira Entralgo, descargo de conciencia en el año 76. Un hombre, rector, liberal, pero que tiene un pasado falangista en un primer momento, que hace un examen de conciencia, un descargo de conciencia. ¿Por qué colaboré yo con todo ello? A pesar de que él rompe con eso del 55. No entro en todo el detalle. Acabo de ver de Semprún, la autobiografía de Federico Sánchez. La publica en el 77 y es Premio Planeta. Una diatriba total contra el PC. A él lo echan en el 64, Dolores Ibarruri, en Praga, les llama cabeza de chorritos a los intelectuales, bueno, y él no quiere publicar ese libro antes de que muera Franco, pero sí quiere denunciar la mediocridad de la dirección del PC, el colaboracionismo con el estalinismo, incluso él mismo, que tenía un poema muy famoso, ¿no? De no sé qué, Dolores Ibarruri, y entonces comenzó la primavera, ¿no? Es decir, que era esa exaltación de algo que, bueno, tiene, no sé si hay alguien del PC aquí, pero póngase el alma en paz, porque todo el mundo tiene que hacer autoconciencia, y también el PC la hizo, y desde luego Semprún lo hizo ahí, que le sentó muy mal a muchísima gente ese libro, pero que es al mismo tiempo una reflexión. Ojo, también la oposición y el antifranquismo tiene aquí digamos, su lado negro y su lado oscuro, que puede ser el dogmatismo, la inflexibilidad, la incomprensión de los cambios que hay en España. No es denuncia de otro tipo, sino que, bueno, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y sus obsesiones. Bueno, una especie de libro de memoria de un chico entonces muy joven, andaluz, Muñoz Molina, que escribe Ardor Guerrero de su experiencia en el 75 en el servicio militar. ¿Cómo debemos leer ese libro? Eso es como un adiós a todo aquello. Eso era un horror, la mediocridad de la mili, y los sacrificios de los jóvenes soldados, yo encima en Vitoria, todo ese tipo de una ruptura radical, ¿no? Con aquello, la mili es una metáfora de lo que había sido aquel régimen. Y hablando de metáforas, y una película que tal vez han visto ustedes, El desencanto de Jaime Chávarri sobre los Panero. Panero, padre, es un poeta bueno, dicho entre paréntesis, del régimen de Franco, pero al mismo tiempo un horroroso, creo que no haya ningún pariente de él, horroroso marido, autoritario, un padre terrible, y por lo tanto el poeta estupendo y casi poeta oficial en muchos momentos, al final no tanto, machaca a hijos que salen, no quieren saber nada ni con su madre. Es una película desgarradora. El más joven de estos hermanos es Leopoldo María Panero, como el padre, que acaba en toda clase de hospitales psiquiátricos y que además odia a su madre. No a los padres, sino además a la madre, que le culpa de todo. Si él viste la película es desgarradora. No es solo los Panero, es una metáfora evidente sobre lo que ha sido el régimen anterior. A esto nos ha conducido este horror, incluso en el mejor de nuestros poetas, esto habéis hecho, ¿no? Ese día más o menos. Por lo tanto, examen de conciencia. El segundo, más fácil todavía, la literatura, sobre todo, y el cine, recobran, al hilo de esa libertad recuperada, una enorme libertad creativa. Se liberan de cualquier tipo de literatura social, de denuncia, de compromiso político, y la gente va a empezar a escribir por el puro placer de escribir. Y aparecen tres o cuatro libros, uno felicísimo, que no he vuelto a repetir el mismo acierto, que libera a la literatura española, antifranquista sobre todo, de la crítica social indirecta del régimen y del compromiso y de todo esto que es La verdad sobre el caso Savolta de Mendoza, que es un pastiche de distintos tipos de literatura, bueno, tiene mucho
contenido social, pero de una libertad creadora extraordinaria que parece reflejar la nueva libertad que se encuentra en España. Pero añadan, por ejemplo, pues la creación de la figura de Ana Triste por parte de Arturo Pérez Reverte, que es simplemente, bueno, pues, volver a la literatura de aventuras, a la narración ágil, rápida, entretenida, ociosa, sin pretensiones intelectuales, las tendrá literarias, las que se quiera, de reconstrucción histórica, bueno, con más pretensión intelectual, pero Javier María, sobre todo los 4 o 5 primeros libros de él, una literatura sorprendente, muy difícil a veces de leer, pero que no tiene nada que ver tampoco con la denuncia de la condición humana de la vida social española, la tiene muy, muy indirectamente, no hay ningún escritor que no hable de la condición humana de una forma o de otra, pero bueno, también una libertad de creación literaria verdaderamente extraordinaria, la literatura negra, que primero empieza en Vázquez Montalbán, con el personaje Carvalho, ¿no? Y luego van a venir muchísimos otros más, Muñoz Molina, Pérez Reverte, El Benzu, Millas, todos los que quieran ustedes ir poniendo detrás, hay una, digamos, no siempre ha habido escritores en España, en la época de Franco también, del régimen de Franco, como se suele decir, ganaron la guerra pero perdieron la historia de la literatura porque no nos acordamos de ellos. Hay algunos que no están nada mal, pero bueno, digamos que luego están, volviendo a Valladolid, pues alguien como Delibes o lo que fuese, que viven ahí, no rompen un plato, pero su literatura no tiene que ver con el mundo del franquismo, y de esos hay muchos, Ocela o el otro, o Torrente Ballester, que también era de procedencia falangista, pero había en la época de Franco, pero ahora es otra cosa, son generaciones nuevas, mucho más libres en toda su capacidad de creación. Y en el cine, pues un nombre muy obvio, que es Almodóvar, con esa especie de melodrama desenfadado y disparatado que hace, bueno, que es de una frescura narrativa, ¿no? y de todo, un excelente creador de un mundo propio, no es tan fácil, que podría también revelar esa libertad creativa. Ahí pueden añadir lo que quieran en arte, en arquitectura, pero no quiero demorarme excesivamente, pero no hombre, tengo la intemerata en defensa de lo que acabo de decir. Primero, examen de conciencia; segundo, libertad. Tercero, y voy a poner mucho énfasis en esto, es tema de la transición, la memoria de la guerra civil. Es totalmente falso que aquí se haya silenciado o no se haya hablado de la guerra civil, y me pueden llevar al paredón. No hay ningún silencio. Entre 1975 y 1995 se han publicado 1.848 libros sobre la guerra civil, contados uno detrás de otro, dividida entre 20 años, en 1995 al 95, 1848, 1800 entre 20, pues serían, ¿a cuántos? A 90 o una cosa así al año, que son a más de 7 al mes. Libros sobre la guerra civil, libros monográficos académicos. No entro en novelas o lo que fuese. Que la gente no se haya leído o no lo sepa, a mí, como persona de la universidad, lo siento muchísimo, no sabe de lo que habla. Aparte de eso, ha habido en televisión bastantes programas, uno de 50 y tantos programas sobre la guerra civil, dirigido o bueno, con un grupo de coordinadores presidido por un historiador exilado y marxista como Tuñón de Lara. 50 y tantos, uno detrás de otro. Bueno, que la gente no lo vio, o no se entera, o se ha olvidado. Bueno, pero de eso les puedo decir, congresos en el año 86 sobre la guerra civil, en Valencia, con banderas republicanas por todas las calles de la Ola. Allí estábamos todos los historiadores, 1, 2, 400. Es que no sé de qué habla la gente, ¿no? Desde cuando dicen que ha habido un pacto de silencio y que no se ha hablado de la guerra. Va a venir Santos Julián. Su libro sobre Azaña es uno de los libros importantes de la transición, por muchas razones, por la calidad que tiene, por el tema que ha escogido, por hacer de Azaña una persona de la reconciliación en España y un hombre que es un educador en democracia, sobre la democracia en España. Que luego Azaña tuviese los defectos que tuviera de personalidad, de errores políticos, es otra cosa. Pero, hombre, uno de los libros más importantes, Premio Nacional, y no se ha hablado y se ha silenciado. No se están hablando. Y Azaña es uno. Biografías de Franco, biografías de estudios de la guerra. No hay provincia en España que no tenga un libro sobre la represión. Málaga tiene bastantes, de Nadal y de otros señores
señores, y sabemos todo, que no se hayan levantado las fosas y no abierto, estoy de acuerdo, y que eso es evidente que hay que hacerlo, y devolver los cadáveres, pero hombre, silencio y pacto de silencio, no me tomes el pelo, no me tomes el pelo. 1840, novelas, pues tienen Benet, Cela, Iturralde, Soler, tantos, pero simplemente Los primeros días de llamas del año 78 es una de las mejores novelas sobre la guerra de este Iturralde, que es un seudónimo, fue un gran éxito, se ha reeditado continuamente. Herrumbrosas lanzas de Benet, que son 3 tomazos así de bueno, y Mazurca para 2 muertos de Cela, que no es alguien cualquiera. No, con esto no quiero decir que les guste o les deje de gustar Cela, pero solo el nombre de Cela hace que este libro se venda en lo que no está escrito. Por tanto, no es un chiquito joven que ha aparecido por ahí, no, el principal escritor, por lo menos de los más conocidos, con una presencia mediática verdaderamente apabullante, escribe en Mazurca, que es un buen libro. Cela es un desigual como todos, tampoco estará valiente de Cela, bueno, ¿no? Desigual y arbitrario y antipático a veces el personaje, o lo que ustedes quieran, pero digamos, tiene 6 o 7 libros espléndidos, eso no hay la menor, y uno es Mazurca para 2 muertos, que es un excelente libro. Lo mismo digo de Herrumbrosas lanzas de Benet. Benet es una literatura muy hermética, muy difícil, muy compleja, 3 tomazos así, de un señor que aparte luego tiene algún libro de divulgación sobre la guerra, y que toda su literatura sobre la llamada región con mayúscula, ¿no? Crea una especie de sitio ficticio en España, que es León, cerca de Valladolid, pero es León, donde él fue ingeniero de caminos y trabajó mucho tiempo, y las novelas esas de Volverá a esa región tiene 6 o 7, pero la historia que hay siempre detrás de Volverá a esa región y a esa novelística es una guerra civil, y es la guerra civil nuestra, la pone con otros nombres y en otra época, y luego hace Herrumbrosas lanzas, 3 tomazos así de gordo, digo por poner Benet. Es difícil como escritor, magnífico y extraordinario, y no es un entretenimiento, pero premio, reconocimiento, exaltación crítica, pero la que le quiere más. Por lo tanto, programas de televisión, historiografía, digamos, la española, extranjera, reediciones. Si ustedes cogen, por ejemplo, listas de bestsellers del 76 y 77, se encontrarán los clásicos de la guerra civil, de Hugh Thomas, de Malefakis, de Jackson, etc., en primer listas, en cabeza de ventas durante 5 o 6 meses. Y encontrarán libros de crítica de la literatura española en el año 73. Como es natural, dice el autor, el tema dominante ha sido la guerra civil. Y luego resulta que 30 años después estamos diciendo que ha habido un pacto de silencio. La guerra civil es un tema importante, el regreso del Guernica tiene ese mismo valor. Se les ponen en Madrid estatuas a Largo Caballero, a Prieto y a Besteiro, y en el entierro de Largo Caballero, que se repatria el cadáver, hay 1 millón de personas. Y Largo Caballero no es otra cosa, no es la UGT, es la guerra civil. Por tanto, cuarto punto, la democracia como moral. También les digo aquí algunos libros de ética, de filosofía ética. Grandes éxitos. Y voy a hablar de mi paisano, Sabater. Tanto, sobre todo, Ética para Amador. Ética para Amador es un libro del año 81-82, de alta divulgación, como dirigido a su hijo, que se llama Amador, de defensa apasionada, intensa de la democracia. No se sabe cuántas ediciones tiene ese libro, pero es que hay muchas más. Personas, voy a leerles aquí simplemente los títulos y no comentaré porque parece que no sé si podría hacerlo con competencia, pero simplemente con los títulos. Bueno, Ética para Amador, de Fernando Sabater, es la obra del último Aranguren, en la edad crepuscular como yo, La democracia establecida, España, la meditación política, Victoria Camps, La imaginación ética, Virtudes públicas, El malestar de la vida pública, Javier Muguerza desde la perplejidad, Ética de la incertidumbre, Amalia Valcárcel del miedo a la igualdad, La política de las mujeres, Adela Cortina, Ética sin moral, La moral del camaleón, Ética política para nuestro fin de siglo. Son todos libros de ética política, la idea de que la moral, la democracia no puede ser solo un sistema de fiscalización del poder a través de elecciones, sino que es una moral colectiva y tiene que estar impregnada de moral. Es quizás, digamos,
libros de filosofía pura, que se leen muy bien, por cierto, todos los que les he dicho, con la palabra ética en el título, es dominante y arrollador. Por tanto, ahí hay algo que la filosofía o el pensamiento se está preocupando por la democracia como moral. Sabater, el más conocido de todos, escribe con soltura, desparpajo, ingenio, facilidad, provocación y certidumbre, porque aquel nihilista inicial acaba siendo un apasionado defensor de la libertad individual y, por tanto, bueno, siempre lo fue, pero además ya muy explícitamente, y da la democracia como sistema, frente a nacionalismos, horrores de otro tipo. Quinto tema de la transición, bueno, tampoco les aburro, nacionalidades y regiones. La cantidad de libros que hay sobre este tema en la transición es inundatoria. Créanme, ahí hay una veintena de títulos que además los conocen todos ustedes. Bueno, les leo de Soletura, de Andrés de Blas, Sosa Wagner, Juaristi, Pereisás, Núñez Seixas, Ucelay, Uriarte, Álvarez de Junco, Muñoz Machado, Francés de Carreras, ustedes, el propio Julián, Santos Julián, Carmen Iglesias. Nacionalidades y regiones, enorme debate constitucional, político, ideológico, que es España, es una nación de naciones, es una nación con nacionalidades y regiones, una nación con particularismos, lo que ustedes quieran, pero ese es un tema que no se ha rehuido, que ha ocupado una parte enorme de la vida, del debate ideológico del sistema de ideas español. Y un último tema, ya digo que pueden ustedes añadir, y lo digo sin, digamos, juego de palabras ninguno, porque lo creo sinceramente. ETA como problema. Desde Lectora insólita del Capital, de Raúl Guerra, premio Planeta del año 76, que la gente se ha olvidado, que fue un bestseller extraordinario, que se ha reeditado 50.000 veces, que es la historia de un secuestro. El mismo Raúl Guerra Garrido publica poco después La Carta, una novela que a él le gusta mucho más que la otra, que ha puesto en casa, de oro, en la Lectura insólita del Capital. La Carta es un empresario vasco que recibe una carta diciendo: tiene usted que venir al barrio de Endaya tal y a pagar tanto dinero. Y empieza toda la secuencia de a dónde voy, a uno del PNV, al cura, que me ha dicho que en lugar de que vaya a Endaya a las 3 de la tarde, el otro que no sé, bueno, todas estas cautelas, lo que sea, en fin, y finalmente paga o lo que fuese. Bueno, no se acaba de liberar del asunto, pero hay otra novela que en el País Vasco es conocidísima, digo, pues no, a mí Patria me gusta mucho, quede claro que no estoy minimizando Patria, pero es que hay mucho antes. En el año 75 Ramón Saiz La Victoria, que en el País Vasco es muy conocido, publica una novela que se llama 100 metros, que es una novelita de unas 80-90 páginas, que es un etarra que le pegan un tiro en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, si fuera la Plaza de la Constitución de aquí, y que va cayendo muerto. Y él va corriendo, según va cayendo, y hay dos policías que van por los soportales, uno por el centro de la plaza y otro por el soportal lateral, para ver si va cayendo o no. Y lo que va pensando este chico. Que está muy bien hecho, porque no va pensando nada de política, sino que se está muriendo, que le han pegado un tiro y dice: qué horror, me voy. Se acuerda de cosas fugaces que se le pasan por la cabeza. Hay unas 30 y tantas películas sobre ETA hechas. Y hay una historiografía y ensayo verdaderamente abrumador sobre todo esto. Ahora, desde el 2005, 6 o 10, pues lo habrá sobre Cataluña. Yo estoy dejándolo en los primeros 30 años, y en lo que es más la transición y no ya la post-transición o lo que fuese. Bueno, por tanto, esos 6 temas. Y como conclusión, bueno, ya digo que son discutibles, pero que la transición cultural, a mi gusto, y creo que esto no es tan especulable como lo anterior de la selección de su sistema, en realidad lo que ha sido paralelo, la cultura de la transición, a la refundación de España como nación, que eso es lo que ha sido la transición. España es, efectivamente, yo lo creo, una nación, con nacionalidades y regiones, que no me parece una mala aportación, sino todo lo contrario. No son naciones. Y hemos generado la palabra, como la generó Roca Junyent, que es quien acuñó esa expresión, cuando es una expresión utilizada en política
política y en ciencia política hace mucho tiempo, pero la aplica en la Constitución y dice que se incorpore, Roca Lluyent, diputado en ese momento por Cataluña, para diferenciar entre lo que pueden ser regiones sin acusada conciencia de nacionalidad propia y distinta de lo que son regiones con acusado particularismo nacionalista. No son naciones, pero son nacionalidades y regiones. Por tanto, es España. Una España que yo creo que a lo largo de la cultura de la transición se ha asumido bastante bien casi toda su historia. Yo no creo que hacemos ahora retórica ni sobre la monarquía hispánica, si en la hispanidad o la España imperial, para nada. Que, por cierto, son importantísimas y no hay que tener ni el menor apuro en decirlo. España fue un país hegemónico durante los últimos 50 años, porque no éramos nosotros, eran aquellos señores. Pero eso tiene un interés máximo. No se entiende la historia de Europa, probablemente tampoco de la de América, sí España. No es verdad, se lo advierto ahora, ya he estado aquí en alguna ocasión, pero es lo que está trabajando hace mucho tiempo Varela Ortega, sobre la visión que hay de España. Hay una leyenda negra, pero hay una leyenda dorada que a veces se olvida. Lo español tiene mucho prestigio en Europa en los siglos XX, sobre todo en el siglo XVII. Al igual que nosotros decimos establishment y pedanterías de este tipo para decir que yo estoy a la paz de lo que se dice en Inglaterra,